Kaixo, egunon guztioi. Gaurko nire hitzartze hau pizkat zaila desberdina egiten zait, tokatu zait inoiz osoko zuzenketak defendatzea, atril batetik, baina gaur tokatuko zait defendatzea eta azaltzea zer egin duen Euskal Herria Bilduk, zergatik erretiratu dugun gure osoko zuzenketa eta zer arrazoi dagoen horren atzean, ez? Lehen, orain kazetaritzan eman da nolabaiteko aldaketa, ze lehen titularretan kontatzen ziren gauza mamitsuak eta gero artikuluan garatzen zen, ez? Orain modan jarri da clickbait deitzen den gauza bat, titularra da amua, eta gero irakurri behar duzu artikulu guztia amaieran topatzeko, berez zure interesa piztu duen gaia, ez? Nik ez dut clickbaitik egingo, nik lehengo eskolako kazetaritza aldarrikatuko dut, eta beraz informazio sustantiboa hasieratik adieraziko dut, eta gero garatzeko eta detailetan sartzeko aukera izango dugun. Zein da sustantiboa gaur? EH Bilduk osoko zuzenketa erretiratu duela. Zergatik egin du hori? Momentu honetan indarrean eta martxan dagoelako elkarrizketa eta negoziazio prozesu bat Euskal Herria Bildu, gobernua eta gobernua sostengatzen duten alderdien artean balizko akordio bati buruz, aurrekontuen inguruko balizko akordio bati buruz. Eta uste dugu prozesu hori momentu honetan bideragarritzat jo dezakegu. Hau da, aukera errealak daudela akordio batera heltzeko. Testuinguru horretan, pentsatzen genuen, logika guztiarekin, gure gaurko zuzenketa erretiratu behar genuela, alde batetik, oztopoa ez izateko negoziazio prozesu horretan, ez distorsionatzeko martxan dauden elkarrizketak, eta beste aldetik gure koherentziaren ikuspuntutik ez bozkatzeko gaur aurrekontu hauen devoluzioaren alde, eta beste momentu batean sentidu hori, gure bozkaren sentidua aldatzeko beharra ez izateko. Beraz, hori da dagoena, hori da gertatu dena, denborei dagokienez gaur iragarri dute urrats erabaki horrak eman zirelako atzo bertan, hau ez da eszenifikazioa, edo ez dugu itxaron azken momentuan untxia txisteratik ateratzeko, edo efekto mediatiko edo sorpresa efektua bilatzeko, denborak izan direnak, eta atzo arte ez genukan hau egingo genuenaren segurtasuna, eta beraz horrela esan da, norbait harritu baldin bada, edo sorpresa sarrapatu badu, sentitzen dugu, baina ez gara saiatu jokaldi eskutatzen, baizik eta denborak horrelakoak izan dira. Beraz, elkarrizketa eta negoziazio prozesua martxan dago, lehen aipatu den moduan oraindik alde nabarmena daude aldeen artean, oraindik ezin dugu jo ziurtzat akordio egongo dela, baina atzo bertan gure taldea heldu zen ondorio horretara. Prozesua bideragarria dela, definitu ditugu kontenidu batzuk, eta baita ere mahai gainean jarri dira zifra batzuk, hitz egiteko, sakontasunez hitz egiteko ahalbidetzen duena eta negoziazio prozesu erreal bati ekiteko baldintzetan gaude. Oraindik uste dugu distantzia daudela, distantzia potenteak, ez da erreza izango, denborek behartuko gaituzte azkarrago joateko, agian heldu gara momentu honetara akordio edo desakordio bat izan gabe, hasieran bi aldeek ez zeukatelako argi beste partean benetako borondatea egongo zenik. Nik uste dut aurreko asteetako elkarrizketek eraman gaituztela ez zen puntu horretara, beste ongan sinesgarritasuna ikustera. Horrek ez du esan nahi akordioa egongo denik, baina uste dugu bi aldeok zintzo eta borondatez hitz egiten ari garela, eta testuinguru horretan gertatu da gure osoko zuzenketaren erretiratze hori. Euskal Herria Bildu está en un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno foral de Vizcaya y con los partidos que lo sustentan de cara a un posible acuerdo en torno a los presupuestos de Vizcaya para el año 2025. Por eso hemos decidido retirar la enmienda a la totalidad con una doble finalidad. Por un lado, la de facilitar que ese proceso continúe en un clima de confianza y, por otro lado, para evitar tener que votar hoy en contra de los presupuestos y, en un momento posterior, cambiar el sentido de ese voto por coherencia y por mantener la coherencia. Estamos en un proceso de diálogo que ayer entró en una fase sustantiva en la cual se definieron contenidos y cantidades económicas que nos empiezan a poder hablar de la viabilidad, permitir poder hablar de la viabilidad de un posible acuerdo. Las posiciones aún están lejanas, pero yo creo que hemos llegado hasta el momento de definir que con lo conseguido hasta ahora se ha establecido un diálogo real y sincero en el que ambas partes están tratando de, como es lógico, maximizar sus posiciones. Estamos en Vizcaya ante una situación en la que el Gobierno tiene mayoría absoluta, no tiene obligación de acordar con nadie, pero busca o está tratando de buscar
ensanchar o por lo menos disminuir el rechazo frontal a estos presupuestos. Euskal Herria Bildu es la primera fuerza de la oposición y se encuentra cómoda en una crítica a estos presupuestos, y luego haré mención a ello, porque responden a un modelo ideológico y político que no compartimos, pero somos conscientes también de que los presupuestos de facto están aprobados desde el primer momento y que, por tanto, no hay opción de evitar que estos presupuestos entren en vigor, y la opción que nos queda como la oposición es o bien centrarnos en la crítica más ideológica o bien tratar de buscar una serie de mejoras en los mismos que permitan pues, que un presupuesto que no nos gusta pues, nos guste un poco más o nos deje de gustar un poco menos. Estos no van a ser en ningún momento los presupuestos de EH Bildu. Euskal Herria Bildu no se va a posicionar a favor de este modelo presupuestario porque hay una diferencia política de fondo. En los últimos tiempos creo que está generando un consenso, que ahora parece que siempre ha sido así, pero que ha habido una evolución, dentro del cual todo el mundo es consciente de que vivimos en un mundo que está en una etapa de transformación. Se habla de transiciones, se habla de retos globales, se habla de nuevos tiempos, de nuevas eras, y yo creo que en torno a esa definición más o menos ya todo el mundo está de acuerdo. Ahora la cuestión es cómo responder a esos nuevos tiempos. Nosotros creemos que el Gobierno foral de Vizcaya, y lo hemos venido diciendo así desde el principio de la legislatura, es consciente también de que corren aires nuevos en el mundo, pero está tratando, a nuestro entender, de forma equivocada, de responder a los nuevos retos con viejas recetas, de responder a nuevos problemas con antiguas soluciones, y eso no funciona. Pensamos que es necesario un cambio en profundidad de los paradigmas ideológicos con los que se debe hacer frente a estos retos globales y a su afectación al territorio de Vizcaya. Consideramos que tiene que existir un liderazgo público fuerte, un liderazgo público que no debe suponer que desde lo público se gestione todo, ni se dirija todo, ni se decida todo, pero de forma colaborativa con otros agentes de la sociedad civil se deben liderar esos procesos de transformación. Se deben recaudar y aportar mayores recursos para fortalecer lo público, prestigiando la política, tanto realizándola de forma correcta como respondiendo de forma satisfactoria a las necesidades crecientes de la ciudadanía, y para eso es necesario ampliar la base recaudatoria. Y se debe, desde luego, entender que ante estos vientos de cambio no cabe atrincherarse en la inmovilidad, sino que se tiene que transformar la sociedad y se tienen que identificar con claridad esos vectores de transformación. Todo esto no lo vemos ni en la política del Gobierno ni, por supuesto, en los presupuestos que ponen cifras a esas políticas, y, por tanto, no está encima de la mesa la posibilidad de que haya una transformación tal del proyecto presupuestario que nos lleve a apoyarlo. Pero, en todo caso, como decíamos, el marco es ese. Hay un Gobierno que no necesita obligatoriamente, pero que entiende que sería positivo para el territorio ampliar los consensos o por lo menos disminuir los disensos en torno a su proyecto presupuestario, y hay una primera fuerza de la oposición que, sin renunciar a la crítica política y a la defensa de un modelo alternativo al de este Gobierno, entiende que desde la vía práctica se puede apostar por un acuerdo que mejore o corrija algunos de los aspectos que en estos presupuestos tienen margen de mejora. Por eso, el proceso de diálogo está en marcha. Como decíamos, el tiempo apremia, no se puede alargar indefinidamente. Ha habido una larguísima fase de aproximación hasta llegar a identificar por las dos partes que el proceso de diálogo podía llegar a un acuerdo real, y esa es la fase a la que damos comienzo en estos momentos. Y la sociedad será conocedora, evidentemente, de todos los avances o no avances que se den en ese marco. Por parte de Euskal Herria Bildu tenemos claro que para llegar a un posible acuerdo se deberían dar tres contenidos básicos. En primer lugar, un conjunto de medidas sustancial e importante en defensa de los derechos de la ciudadanía y de los servicios que prestamos a la ciudadanía. En segundo lugar, que esas medidas estén articuladas en bloques que permitan alinearlas con los vectores estratégicos de transformación y avanzar, o por lo menos apuntar hacia la incorporación de esos nuevos paradigmas analíticos y de respuesta por parte de la Diputación Foral. Y, en tercer lugar, que exista una suficiencia económica para que esas medidas y esos grupos de medidas tengan capacidad transformadora real. Ese es el marco que hemos establecido, hitz egiten ari gara esan dudan moduan gobernuarekin, eta lana daukagu aurretik, aitortu behar dugu, lehenengo etapa bat amaitu dela, eta hori positiboa da, esan nahi nuena, lortu dugula konfidantza eta sinesgarritasuna eraikitzea gure artean, ez dakigu aurten akordio bat posiblea izango den, baina badakigu etorkizunean beste gai batzuekin akordio horiek posibleak izan daitezkela, eta agian gai honekin ere.
No se nos van a acabar los temas de discusión, incluso aunque llegáramos a un acuerdo. Tenemos subfluviales, tenemos Guggenheim, tenemos líneas de metro, tenemos reformas fiscales, tenemos temas importantes encima de la mesa sobre los cuales legítimamente, con toda nuestra fuerza, vamos a tratar de hacer frente a proyectos o a enfoques que están encima de la mesa, pero bueno, unas veces desde el acuerdo y otras desde el desacuerdo trataremos de optimizar y de optimizar nuestros recursos parlamentarios y de cumplir el mandato que nos ha dado la ciudadanía, que es, por un lado, conseguir mejoras a corto plazo en las políticas públicas y, por otro lado, construir una alternativa a medio y largo plazo de gobierno, otra referencia política para el gobierno del territorio de Bizkaia. Horretan gaude, gu itxaropentsu gaude, gu gogotsu gaude, baina aitortu behar dugu eta ez dugu ezer aurreratu nahi, aitortu behar dugu oraindik bidea egin gabe dagoela eta zaila izango dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.